Hola profesor, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vengo a exponer la situación de los reclusos durante la pandemia, dándoles un enfoque como víctimas de los múltiples contagios gracias al hacinamiento carcelario que se vive en los principales centros penitenciarios del país. Para empezar, voy a ahondar en las medidas adoptadas por el Estado de cara a la pandemia, más concretamente en el Decreto 546 de 2020, el cual establece condiciones jurídicas y médicas a las cuales se pueden acoger los privados de la libertad para optar por prisión domiciliaria o residencial o, o aquella donde estarían siendo vigilados por un dispositivo electrónico. Los reclusos beneficiarios de esta medida serían adultos mayores de 60 años con alguna comorbilidad asociada a una posible muerte por COVID-19, a madres gestantes con niños menores de 3 años dentro de los centros penitenciarios, a personas con cáncer, VIH, insuficiencia renal, diabetes, hepatitis B, entre otras enfermedades tratadas con medicamentos inmunosupresores, que son elementos que debilitan el sistema inmune y hacen propensas a las personas a sufrir los graves efectos del COVID e incluso la muerte. También se incluyen a personas con movilidad reducida o con algún tipo de discapacidad, a las personas a las personas que hayan tenido ya prisión preventiva y estén condenadas a una pena no superior a 5 años de prisión. Y por último, se acogen quienes hayan cumplido el 40% de la pena. Estas medidas no aplican para aquellas personas que hayan cometido un delito que haya lesionado un bien jurídico tutelado. Entre estos tipos de reclusos se encuentran aquellos que hayan cometido un genocidio, hayan hecho apología al genocidio, hayan cometido un homicidio doloso o hayan estado vinculados con grupos delictivos organizados y grupos armados organizados. A su vez, se incluyen también a las personas que trafican migrantes o hacen trata de personas y aquellos que trafican órganos. En adición a eso, los casos de extradición tampoco serán acogidos bajo los beneficios de este decreto. A este decreto se le hizo un análisis de constitucionalidad y se encontró que vulnera los artículos 1 de la Constitución Política Colombiana, en donde se habla del Estado Social de Derecho, el artículo 2 donde se exponen los fines del Estado en relación a la correcta relación con sus ciudadanos, el artículo 5 donde se hace el reconocimiento y el amparo de los derechos fundamentales, el artículo 11 donde se habla del derecho a la vida, el artículo 12 donde se expone que el colombiano no puede ser sometido a tratos crueles e inhumanos, por supuesto, el artículo número 13, donde se habla de la igualdad, el artículo 49, donde se habla del saneamiento y la salud, y el artículo 93, donde se habla de los tratados y convenios internacionales. Estos artículos son los que viola el decreto al excluir a cierto grupo poblacional de acuerdo a los delitos que haya cometido, principalmente el de la igualdad, el derecho a la vida, el de los tratos inhumanos, porque es bien sabido que en las cárceles de Colombia hay un hacinamiento carcelario de gran magnitud, lo cual a su vez también vulneraría el artículo 49 que habla de la salud y el saneamiento. Este es un diagrama de cómo funciona el contagio en el entorno carcelario. Pues bien, tenemos que el hacinamiento, el amontonamiento carcelario, vinculado a la poca higiene dentro del centro penitenciario, genera muchos contagios y esos contagios en un entorno de alta densidad poblacional, pues genera muchas muertes. Más adelante presentaré datos que expondrán mucho mejor en cifras cómo fue el desarrollo de la pandemia en cuanto a positividad del virus y en cuanto a muertes. Por ahora nos quedamos con que el hacinamiento y la poca higiene dentro de los centros penitenciarios son los agravantes fundamentales de esta pandemia.
Y aquí tenemos al hacinamiento. Es un factor grave porque vincula el espacio y el aseo. Primeramente el espacio, porque los presos no gozan de dicho espacio corporal y prácticamente como que duermen unos encima de otros. A continuación, ahondaré en las recomendaciones y propuestas realizadas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. La Corte Interamericana se pronunció con motivo de los motines realizados en 12 prisiones del país y que dejó una cifra de 23 muertos y 80 heridos. La Corte expone que se debe reducir la población carcelaria, que se debe regular la forma en la que se priva de la libertad en Colombia, es decir, que sean los funcionarios judiciales quienes determinen en cada caso la procedencia de la prisión domiciliaria, que no todo sea intramural, que se atienda a la emergencia causada por el coronavirus. También explica que la alimentación, la salud y el saneamiento son elementos esenciales dentro de las cárceles, como también lo es la cuarentena como un intento para frenar el contagio. Manifiesta también la Corte que la disponibilidad permanente del personal médico es elemental para contener el COVID-19. La salud debe ser una prioridad para el IMPEC o para la agenda del Ejecutivo y así evitar más muertes a causa de la enfermedad en los centros reclusorios. Por su parte, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia presentó medidas cautelares ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para presionar al Estado en la ejecución de las medidas y los modelos de cara a la pandemia en los centros penitenciarios. Las propuestas de ellos son enviar a prisión domiciliaria a los mayores de 60 y a aquellos que tengan la mitad de la pena. Son aspectos que se tuvieron en cuenta en el decreto anteriormente mencionado. Y dos propuestas, a mi criterio, que son bastante importantes y son las siguientes, como lo es revisar los términos vencidos y sacar de ahí a quienes hayan cumplido, a quienes hayan vencido estos términos, siempre y cuando ellos no estén siendo procesados o hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o cometido delitos contra menores de edad o delitos sexuales. Por último, tenemos la propuesta de enviar a hoteles y o moteles de todo el país a los presos para así reducir el hacinamiento y de esa manera controlar mejor la pandemia. Ahora bien, expondré aquí una serie de datos eh, importantes que nos mostrarán la forma en la que la pandemia impactó los principales, o bueno, todos los centros penitenciarios del país. En esta gráfica tenemos que la crisis de la pandemia tuvo una influencia significativa en el decrecimiento de la población de reclusos. Vemos como de febrero a octubre del 2020 hay un decrecimiento cerca del 9% de los reclusos. En modalidad de reclusión, la población intramural disminuyó un 20,9%. Esto es un total de 25.933 personas menos víctimas de la pandemia. Ahora, en cuanto a mortalidad y en cuanto a contagio, tenemos la siguiente tabla, que es un poco compleja, pero se logran extraer las siguientes cifras. Los reclusos intramurales tienen un 53,1% de positividad en sus casos, es decir, que por cada 100.000 reclusos, 4.748 estuvieron contagiados de COVID-19. Si esto lo contrastamos con el resto del país, la incidencia nacional es de 2.090 casos por cada 100.000 habitantes. Es cerca de 2 o 3 veces más la cantidad de reclusos afectados por el COVID-19. En cuanto a la letalidad dentro de las cárceles, tenemos que hubo 52 muertes por cada 100.000 reclusos. Sin duda son cifras alarmantes, preocupantes
y que tienen un factor clave como lo es el hacinamiento y la falta de salubridad dentro de las cárceles, que incluso se manifestó en motines y disturbios dentro de 12 centros penitenciarios, como ya lo mencionamos anteriormente, y que llevó a la manifestación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ponerse al tanto de la situación. Por último, tenemos las conclusiones. Podemos decir que las medidas tomadas a través del decreto 546 son insuficientes porque primero vulneran el derecho a la salud de aquellas personas que no son acogidas bajo esos beneficios. Hay una omisión de las medidas dictadas por la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, pues ahí habla de un cuidado en general, no para ciertos rangos poblacionales o delictivos. También vulnera el derecho a la igualdad de los reclusos, por lo expuesto anteriormente. Vulnera el derecho a la dignidad humana. Omite las medidas para reducir el hacinamiento, puesto que hace caso omiso a la propuesta elevada por el Colegio Colombiano de Abogados Penalistas de enviar a los hoteles a aquellos reclusos que cumplan ciertas características. Y por último, generan un riesgo inminente de muerte dentro de las cárceles por la nula salubridad que existe. Esto demuestra que a pesar de que el gobierno hace esfuerzos por tratar temas puntuales, sigue olvidando problemas de fondo, sigue excluyendo, sigue omitiendo a todas las personas. Sin duda la pandemia fue una época difícil o es una época difícil que nos ha puesto a prueba a todos, pero sin embargo las cosas no cambian y como Estado seguimos castigando en vez de prevenir las conductas. Seguimos dejando de lado la prevención para, para basarnos en la venganza, en el odio y el rencor hacia aquellos que una vez se equivocaron, pero no por eso merecen sufrir las consecuencias más terribles de una pandemia. Muchas gracias.